Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que están conectados también. Primera Timoteo capítulo 3 en su Biblia, por favor. Primera Timoteo capítulo 3. Empezamos en el versículo 1. Primera Timoteo capítulo 3, verso 1. La Biblia dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo deja a Timoteo allí en la iglesia de Éfeso, y como era la costumbre en el primer siglo, las iglesias estaban formadas por comunidades pequeñas que se reunían en las casas. Así es que había varias comunidades de creyentes que se reunían en las casas, y la suma de esas comunidades era lo que significaba la iglesia de Éfeso. Pablo le pide a Timoteo que supervise el trabajo porque hay problemas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que va a hacer de la iglesia una iglesia ejemplar es cuando el pastor llega a ser un líder ejemplar. Y aquí tenemos nosotros una lista de cualidades que se dirigen específicamente al pastor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Las palabras que se usan para referirse al pastor en la Biblia son obispo, anciano y pastor. Esas palabras son palabras sinónimas, tienen una connotación algo diferente cada una de ellas, pero son casi iguales. Así es que está hablando aquí de los requisitos del pastor. Para mostrar la importancia y la necesidad de un pastor y la importancia de que el pastor sea el líder ejemplar que debe ser, el autor va a utilizar esa frase, palabra fiel. Esa frase ocurre en las epístolas pastorales, es decir, en Primera Timoteo, en Segunda Timoteo y en Tito. Ocurre 5 veces esa frase y tiene el propósito de empezar una sección nueva o de poner un énfasis particular a lo que se va a decir. Así es que nosotros observamos aquí la importancia de un pastor y que éste tenga las cualidades descritas en este pasaje. El texto no solo habla de la importancia, sígueme por favor, no solo habla de la importancia del pastorado, sino habla de el anhelo que un varón, que un creyente debe tener por el pastorado. El texto dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado. Esta sección de la Biblia sería una sección lógica, natural y correcta para establecer el pastorado de las mujeres.
si así fuera el caso. Y aquí usted observa claramente que se habla de hombres, se habla de pastores con esta función, no de pastoras, no de mujeres. Y si usted estuvo el domingo anterior, espero que haya quedado claro que la Biblia para nada habla de una situación inferior de la mujer. Somos iguales delante del Señor, pero hay un rol del pastor. Y aquí dice el que anhela obispado. Lo interesante de esa palabra anhelar es que va mucho más allá de un deseo de querer ser pastor. Ese deseo, ese anhelo de querer ser pastor está unido al concepto de esfuerzo y trabajo constante. Así es que la persona, el varón, todos los creyentes varones que están aquí en este momento, deberían llegar a tener el anhelo de querer ser pastores. Ese anhelo va más allá de un deseo. Ese anhelo va conectado con un trabajo que esa persona va a hacer. Así es que cada varón debería estar esforzándose en su vida espiritual y debería estar sirviendo activamente al Señor. Y en ese escenario, Dios llama a aquellos que Él ha determinado para el pastorado. Es interesante que el texto dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra. El anhelo no es por el cargo, no es por la posición de pastor. El anhelo debe estar en el trabajo del pastor. Y allí hay un detalle sumamente importante. Personas pueden anhelar la posición de pastor, la influencia del pastor, el cargo de pastor y la posibilidad de ordenar, de mandar, de organizar y de todo lo que viene junto a ese cargo de pastor. Pero se manda aquí no a anhelar el cargo, se manda aquí a anhelar la buena obra del pastor. Si usted habla con un pastor, con las diferencias obvias que pueden existir entre un pastor y otro, el pastor le va a mostrar que el trabajo del pastor va más allá de predicar el día domingo en una iglesia y tiene que ver con la relación con la gente y escuchar a la gente y saber de los problemas y las dificultades, y a veces son cosas difíciles y complicadas donde el creyente puede estar y el consejo para ayudar a esas personas. No hay un horario donde ingresamos a cierta hora y terminamos a una hora determinada. En el trabajo del pastor no es así. Puede ser en cualquier momento, puede ser en cualquier escenario. El trabajo del pastor es fuerte. Pero lo interesante aquí es anhelar el trabajo del pastor y no anhelar el cargo. Así es que una persona que anhela ser pastor, buena obra desea, pero debe saber que lo que se debe anhelar, lo que se debe buscar, no es la posición de autoridad, sino más bien ese trabajo sacrificado y ese trabajo esforzado en la función de un pastor. ¿Anhelas ser pastor? Tú, varón de esta iglesia. ¿Por qué no? Todo varón debería anhelar esto. Todo creyente debería anhelar ser pastor. Obviamente, sabemos que no todos van a ser pastores, porque no solo se necesita un anhelo fuerte por querer ser pastor, se necesita un llamado del Señor para ser pastor. Dios no llama a hombres perfectos e idóneos. Todos somos pecadores, así es que no
no hay ni perfección ni la característica de ser idóneos. No, no son cualidades de nosotros los seres humanos. Lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros los varones somos responsables es de anhelar y tener el deseo de querer ser pastor y mantener nuestra vida cristiana en orden, involucrados en el servicio al Señor, porque Dios a algunos va a llamar a ser pastores. Creyente, ¿es tu vida espiritual lo que no te permite escuchar el llamado de Dios? Varón, es la falta de estas 16 cualidades que se listan aquí en este texto. La falta de esas cualidades en tu vida, lo que se ha convertido en una barrera para no anhelar querer ser pastor, no anhelar querer servirle al Señor, lo que te impide escuchar el llamamiento de Dios. No tiene que ver con la edad. Dios llamó a Pablo a los 40 años, a Moisés a los 80. No tiene que ver con la edad. Tiene que ver con el deseo genuino de todo varón de involucrarse en el servicio al Señor, de anhelar querer servirle a Él, e involucrados todos los varones en el servicio al Señor. Dios llama a algunos a ser pastores. En el texto hay 16 cualidades. Y no lo pongas todavía, déjalo ahí, por favor. 16 cualidades. Esas 16 cualidades están agrupadas aquí en 4 grupos. En tu bosquejo, en tu boletín puedes observar esas 4 agrupaciones. Los requisitos del pastor. Y antes de que empieces a pensar que esta sección que habla de el pastor y las cualidades que el pastor debe tener, con la idea de que este es un mensaje a los pastores, un dato sumamente significativo es que de las 16 cualidades que se listan aquí, cualidades que deben ser parte del carácter de un pastor, de esas 16 cualidades, 15 de ellas aparecen en la Biblia como cualidades que todo hombre y mujer creyentes deben poseer. Ese es un dato increíble. Así es que esta sección sí se concentra en los pastores y en las cualidades que cada uno de los pastores debemos poseer. Pero esta lista de 16 cualidades, excepto la número 7, que en un ratito más vas a verlo en el listado, son cualidades que todo creyente debe tener. Así es que la lista te sirve a ti, mujer, y te sirve a ti, varón, que todavía no eres pastor, para que todos nosotros podamos evaluarnos a la luz de estas cualidades y que sean parte de nuestra vida. Es interesante también que allá en el verso 2 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible. La primera cualidad allí es ser irreprensible. No lo pongas todavía, yo te aviso. Ser irreprensible. El verbo que se usa allí es sea. En nuestro idioma, en el griego también, hay 2 tipos de verbos. Verbos que comunican acción: correr, saltar, jugar, cantar.
y verbos que comunican carácter. Yo soy. ¿Observas el verbo que se utiliza? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta no es una lista de 16 tareas que el pastor debe cumplir. Son el 90% de las 16 cualidades apuntan al carácter del pastor, a lo que debe ser un pastor y no a lo que debe hacer el pastor. Ese detalle es sumamente importante. Muchas veces estamos preocupados en nuestra vida cristiana de lo que hacemos más que de lo que somos. Cuando nosotros somos lo que debemos ser, eso va a alinear de manera correcta nuestro hacer. Con eso en mente, esa característica de ser irreprensibles se manifiesta aquí en 4 grupos. El primer grupo enfocado en el carácter del pastor. Observa la gráfica ahora sí. 16 cualidades distribuidas en 2 tablas que vas a observar. Irreprensible significa que al pastor no deben censurarle con razón. Sí van a criticar, por supuesto, hay una fila. Pero cuando esa crítica es cierta, allí el pastor ha perdido su cualidad de ser irreprensible. ¿Observas? Sí va a haber gente que hable. Con el perfecto Señor Jesucristo lo hicieron, así es que no debe sorprendernos. Pero cuando hay razón, allí se ha perdido esa característica. Es interesante que cuando se enfoca de estas 16 características, 13 de ellas se enfocan en el carácter del pastor. El autor bíblico empieza a enfatizar la fidelidad que un creyente, que el pastor debe tener con su esposa, marido de una sola mujer. Un pastor sí puede ser soltero, pero se casa y debe ser exclusivo en acción, en pensamiento para su esposa. Nosotros necesitamos rechazar la enseñanza demoníaca de que un pastor no debe casarse. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Estoy leyendo 1 Timoteo 4, los primeros 3 versículos. Es una doctrina demoníaca. Así es que la Iglesia Católica falla en esto cuando exige a los sacerdotes que no se casen. El pastor debe casarse. No es bueno que el hombre esté solo. La regla, la tendencia, lo correcto en la vida de todo hombre y de toda mujer es el matrimonio. Marido de una sola mujer, se espera que el pastor y que todo hombre, nosotros seamos fieles a nuestras esposas. Cuidado, cuidado con aquellos que están buscando a una y a otra, a una y a otra. Eso muestra un problema en la vida de un hombre. Debe haber fidelidad por parte de nosotros los esposos. El texto dice sobrio, y para nosotros el concepto de sobriedad generalmente lo llevamos al tema del licor.
El texto no hace ese énfasis. Sobrio significa moderado. Una persona, un pastor que va a estar en control y que su comportamiento no va a ser exagerado en ninguna de sus áreas. La palabra prudente se suma a este concepto de sobriedad y habla de el autocontrol de las pasiones y los deseos. Un pastor debe tener esta cualidad, controlado en cuanto a sus pasiones y deseos. Cualquier pasión, cualquier deseo. Por supuesto, muchas veces la relación con el sexo opuesto es donde muchas veces el varón debe tener mayor cuidado. Nosotros debemos tener cuidado al relacionarnos con el sexo opuesto. Yo no aconsejo a mujeres. Es una de las formas en las que me protejo. No aconsejo a mujeres. Si tu mujer vienes a pedir consejo a mí, yo te voy a mandar donde mi esposa. Ella te puede aconsejar. Y si necesitas que yo esté presente, mi esposa y yo o un varón de la iglesia y yo estaremos en esa reunión. Debemos siempre tener cuidado con nuestras pasiones y deseos. Todo creyente debe ser sobrio, todo creyente debe ser prudente, debe ser cuidadoso. El texto dice que un pastor debe ser decoroso. Y esta palabra hace referencia al orden y a completar tareas. Así es que en la vida de un muchacho y de una muchacha, cuando tu papá está insistiendo, ordena el cuarto, no dejes tirados los zapatos, tiende tu cama, pon en orden las cosas. El orden debe ser una característica de todo cristiano y por supuesto de un pastor. Debemos ser ordenados y debemos terminar las tareas, no empezar una tarea y dejarlo a la mitad y luego tener otro plan, otra cosa. Debe ser una característica de un pastor. Hagan todo con orden y decentemente. Esa es la instrucción de Pablo en 1 Corintios 14 en cuanto a la iglesia. El orden es algo importante en la vida y debemos empezar a enseñarlo y a insistir desde que son pequeños. El pastor debe ser ejemplo de orden. Hospedar a extraños, una cualidad casi ausente en nuestro medio. En Oriente continúa siendo una cualidad. Hospedan a los extraños. Nosotros pensamos en el hospedaje siempre relacionándolo con alguien que conocemos o con alguien que es una referencia. Así es nuestro hospedaje. Pero la palabra hospedaje tiene en mente hospedar a aquel que es desconocido. Filo, amor. Xenos, extraño. Filoxenos es la palabra griega. Amor al extraño. ¿Conocemos nosotros? Xenofobia. Rechazo a los extranjeros, la palabra contraria a hospedaje. Debe ser una característica nuestra, hospedar a los extraños. ¿Hay riesgo de hacer eso? Sí, lo había en el primer siglo. Tenemos en la Biblia y en la historia del primer siglo y del Antiguo Testamento registros de cómo gente abusó de ese amor por hospedar a gente extraña y cómo abusó de eso y perjudicó a aquellos que tenían ese corazón para hospedar a extraños. Y aún con ese riesgo y ese peligro, esa práctica del Antiguo Testamento sigue siendo una práctica del primer siglo, hospedar a extraños. Apto para enseñar. Y esta es la única cualidad
que se espera del pastor y no se espera de un creyente, hombre o mujer. Apto para enseñar. Cuando Dios llama a un pastor, le da las herramientas para que ese pastor cumpla con su labor, y una de las herramientas es ese don, esa característica sobrenatural para poder enseñar. Nuestra palabra didáctico es la que está atrás de la frase apto para enseñar. Una capacidad dada a los pastores para cumplir su función. La única característica que no aparece como cualidad que todo creyente, hombre y mujer, debe poseer. No dado al vino. No podemos comparar la referencia al vino con el licor. No podemos compararlo. Años después se inventará esa sustancia llamada licor. El grado alcohólico es tremendamente diferente, aun cuando el vino era fermentado, y algunos llegaban a mezclarlo con ciertas sustancias para que esa bebida pueda tener mayor poder. No dado al vino. No dado al vino. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, dice Isaías 28:7. Uno se entontece, uno tropieza, llega a no tomar buenas decisiones. Así es que por eso el concepto de no ser dado al vino. Cuando una mamá llega a aconsejar a su hijo varón que llega a ser rey, le dice: no es de reyes o lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Sabes quién es esa mamá? La cita es de Proverbios 31, verso 4 y verso 5. Los que se meten con el vino olvidan la ley y pervierten el derecho de todos los afligidos. Observas, no dado al vino. Así es que cualquier sustancia, cualquier adicción debería estar ausente de la vida del pastor y por supuesto de la vida de todo creyente. Luego dice: no pendenciero, no peleón. Y nosotros los hombres tenemos una tendencia a buscar pelea en todo lado. Se nos cruza el carro, el otro nos cruzó el carro y buscamos pelea. Y aparece alguna cosa que no nos gusta y que están yendo en contra de nuestros derechos y buscamos pelea. Somos peleones nosotros los hombres de manera particular. No peleonero debe ser una cualidad del pastor. Otra cualidad es no codicioso de ganancias deshonestas. Y usted y yo vamos a saber de una iglesia, de un pastor, de diáconos o de líderes que se aprovecharon con codicia y con pecado de los diezmos y ofrendas que daba una iglesia, y esa iglesia se dividió o dejó de existir porque un pastor o líderes eran codiciosos de ganancias deshonestas. Todo creyente debemos protegernos de eso. Hace más de 25 años, cuando mi pastor me enseñó de esto, hemos tomado decisiones concretas. Yo soy el representante legal de la iglesia. Mi firma
en la cuenta de la iglesia, no es una firma que sirve. No está mi firma allí. Yo no puedo sacar 10 centavos de la cuenta de la iglesia. No puedo, mi firma no es autorizada. Eso fue hecho a propósito. Yo no cuento los diezmos y ofrendas. Ni siquiera sé la clave de la caja fuerte. No sé, no cuento los diezmos, no estoy ahí, sigo siendo el responsable del manejo del dinero en la iglesia. Yo no cuento los diezmos. Cada persona debe protegerse para no caer en un mal manejo del dinero y por supuesto el pastor debe ser ejemplo en esta área tan crítica, tan esencial en la administración de una iglesia. El pastor debe ser amable, misericordioso, tolerante. Somos diferentes. No debemos ser cómplices del pecado. Hasta allí no debe llegar nuestra tolerancia. Pero en nuestro trato, en las diferencias que tenemos, en los gustos distintos que poseemos, en los puntos de vista donde disentimos, debe haber misericordia y tolerancia. Debemos ser apacibles, buscar siempre la paz, buscar que todo vaya bien. Apacible significa pacificador, inclinado a la paz. No avaro. No es casual que de las 13 primeras características que hablan del carácter del pastor, 2 veces haya mención al dinero. No es casual. De las 16 cualidades, 13 de ellas se enfocan en el carácter del pastor. Y como dije, de esas 13 cualidades, 12 aparecen en la Biblia como cualidades que todo hombre y mujer, hijos de Dios, deben poseer. Dios está enfocado en nuestro carácter, en lo que debemos ser. El segundo grupo de cualidades tiene que ver con el hogar. Observa versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una forma efectiva de escoger a un pastor es observar su casa. Si un hombre no puede gobernar bien su casa, no sirve para pastor. Si un creyente no gobierna su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? ¿No será que tú, varón, no estás escuchando el llamado de Dios a ser pastor porque tu casa no está en orden? Porque no estás gobernando bien tu casa. Es interesante que la palabra hijos del versículo 4 es usada para describir hijos de cualquier edad. Así es que mientras el hijo viva en tu casa, tú y yo como varones, como esposos, debemos llegar a gobernar bien la casa y se debe notar que nuestros hijos están en sujeción con toda honestidad. Porque si no servimos para gobernar bien nuestra casa, estamos descalificados del pastorado. ¿Observas? Verso 6
nos habla de la tercera área. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito significa un recién plantado, alguien que llega a ser recién salvo. El neófito se caracteriza por no ser maduro. La madurez no aparece en la vida de un creyente solamente porque transcurre el tiempo de haber conocido al Señor. Hay creyentes, hombres y mujeres, que pueden tener 10, 20, 30 años de conocer al Señor y continuar siendo bebés espirituales, porque la madurez espiritual no se da por los años que tengo de conocer a Dios, sino porque en la vida de ese creyente, hombre o mujer, esa persona posee tres cualidades. Uno, su relación con Dios. Y estoy sacando estas tres cualidades de Hebreos capítulo 5. Tardo para oír. Debiendo ser ya maestros, necesitan volver a ser enseñados en la palabra. Pueden comer, pueden tomar leche y todavía no pueden con el alimento sólido. Una cualidad de una persona que es inmadura. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la Biblia? ¿Puedes alimentarte? ¿Puedes tomar la Biblia y puedes leerla y puedes alimentarte y puedes enseñar a otros? Si no puedes, esa es una marca de inmadurez. No importa cuántos años tengas en el Señor, es una marca de inmadurez. Otra marca de inmadurez, lógica en los niños, es la dependencia. Un bebé depende de sus padres. Se muere sin sus padres. Se muere sin ayuda porque depende de sus padres. Y si tú todavía dependes de otros para tu aprendizaje, para tu conocimiento, si quieres saber de un tema y necesitas de otros para que te ayuden a saber de esas cosas, todavía dependes de que otros te alimenten. Pero una característica de madurez es que yo ya puedo comer solo. Puedo necesitar el consejo del pastor, por supuesto, pero ya puedo comer solo. Ya puedo leer la Biblia y puedo entenderla y puedo buscar de un tema de la palabra y puedo estudiar acerca de eso. Ya puedo alimentarme solo. Así es que ya no dependo de otro para mi alimentación principal. El que depende, no importa cuántos años tenga de conocer del Señor, todavía es inmaduro. La tercera marca es discernimiento. El discernimiento es la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchos hacen eso, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El discernimiento bíblico no se basa en nuestro buen juicio, en nuestra experiencia, en nuestra adultez para determinar qué es bueno y qué es malo. El discernimiento espiritual se basa en la Biblia, según la Biblia, qué es bueno y qué es malo. Y cuando una persona tiene esa característica de fundar su discernimiento
en la palabra y basado en la palabra determina qué es bueno y qué es malo, entonces tiene un rasgo de madurez. En esta área de discernir, el creyente puede crecer. Y la parte más difícil y donde podemos crecer en nuestro discernimiento no es solamente en discernir lo que es bueno y lo que es malo, sino discernir entre dos cosas que son buenas y tener la habilidad de discernir entre lo bueno y lo mejor. ¿Observas? Esos son rasgos de madurez. Un pastor no debe ser un neófito, por más que caiga bien a todo mundo. Un líder de ministerio no debe ser un neófito, debe ser una persona madura. Todos podemos involucrarnos en el servicio al Señor. Los que son maduros y los que no son maduros. Por supuesto, el servicio está abierto para todos en esta iglesia. Pero cuando se trata de liderazgo en un ministerio y en la iglesia, el pastor no puede ser un neófito, no puede ser, debe ser una persona madura en lo espiritual. Y Hebreos 5 nos muestra claramente las 3 marcas de madurez. El último grupo en el que se agrupan estas 16 características está en el verso 7. Observa. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante saber cómo es el testimonio del pastor afuera de estas 4 paredes. Porque aquí es fácil utilizar el lenguaje y las palabras y Dios le bendiga y qué bien se ve, hermano, y estoy orando por usted. Afuera, buen testimonio de los de afuera. Así es que tú puedes observar que un pastor, y este era el problema de algunos de los pastores en esas comunidades pequeñas que formaban la iglesia de Éfeso, algunos de esos pastores no tenían el carácter que un pastor debe tener. ¿No eran los líderes que debían ser de su hogar? ¿No tenían la madurez espiritual que se espera y se exige de un pastor? Y no tenían el testimonio, el buen testimonio de la gente que estaba fuera de la iglesia. Como dije, es sorprendente que de estas 16 cualidades, 15 de las 16, la única que no está es apto para enseñar. 15 cualidades se apliquen a todo varón que no es pastor. Y 14, es decir, no apto para enseñar y gobernar bien la casa, esas 2 no. 14 se apliquen a todas las mujeres de la iglesia. Así es que, aunque es un texto que habla primariamente de un pastor ejemplar, porque para ser una iglesia ejemplar se necesita un pastor, no perfecto, pero se necesita un pastor ejemplar y un liderazgo ejemplar. Aunque ese es el enfoque primario, no es casual que estas 15 cualidades de las 16 se repitan en otros pasajes de la Biblia, aplicándolos no al pastor,
sino a todo hombre y mujer que conoce del Señor. Así es que esa lista me sirve a mí como pastor, por supuesto, es el requisito, pero te sirve a ti como creyente, porque estas cualidades del carácter de un cristiano no solo son para el pastor, sino son para todos, para toda persona, hombre y mujer, que conoce de Cristo. Varón, Dios te ha llamado a ser pastor. En algún momento de tu vida, Dios te ha llamado. Y las posibilidades son dos. O Dios no te ha llamado, o tu vida espiritual, en cuanto a tu carácter, hogar, madurez o testimonio de los de afuera, no es lo que debe ser. Y aunque Dios está llamando, tu vida está tapando tus oídos espirituales. Y por eso no escuchas. Todo varón debe sentir el anhelo y el deseo de querer servir al Señor. Y debe hacerlo. Y algunos de ellos Dios llamará a ser pastores. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Dios no ha dejado de llamar, pero si nuestra vida espiritual no está en orden, no escuchamos la voz de Dios. Recuerda, mujer, de las 16 cualidades, 14 vuelven a aparecer en la Biblia, aplicadas específicamente a ti. Así es que aunque es un texto primariamente enfocado a pastores, su aplicación es para todo creyente que quiere vivir como a Dios le agrada. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por enfatizar el enfoque a nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a ser lo que debemos ser. Yo ruego por cada creyente que esté escuchando, que tú nos ayudes a evaluar nuestra vida cristiana a la luz de estas 16 cualidades. Te ruego, Padre, por aquellos varones que están escuchando. Te pido, Padre, que aquellos que escuchan tu llamado puedan responder, puedan dejar las dudas y las preguntas a un lado y saber que no hay privilegio más grande que servirte a ti. Te ruego, Padre, por aquellos que tú has llamado, pero su vida espiritual no está en orden. En cuanto a su carácter cristiano, en cuanto a su hogar, en cuanto a su madurez espiritual, en cuanto a su testimonio de otros incrédulos. Y yo ruego que hoy puedan tomar la decisión
de ponerse bien contigo, Señor. Padre, te ruego por mi persona y como tú has confrontado mi vida a la luz de estas 16 cualidades. Y yo te pido, Padre, que me ayudes en aquellas áreas donde todavía es una lucha. Ayúdame a ser el pastor ejemplar que necesito ser. Gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido